Le damos gracias a Dios por la bondad que nos permite, de Él que nos permite aquí en la tierra poder nosotros servirle con alegría, con regocijo, de corazón y de esperanza grande, de saber de que Él está con nosotros y nos está ayudando, nos está fortaleciendo, nos está dando vida y está permitiéndonos realizar esa preciosa obra que nos mandó a hacer. Un día no muy lejano estaremos frente a su trono, su presencia, y podemos decirle: Señor, allá en aquel día le podemos decir: Señor, aquí están las gavillas, mis manos llenas de gavillas de trabajo, del resultado, el esfuerzo que hemos hecho aquí en la tierra, y gozándonos en la presencia de Dios. Y a todos mis hermanos, bienvenidos en esta tarde. A través de este mensaje quiero compartir lo que Dios ha estado hablando, lo que Dios tiene para nosotros y para cada una de nuestras vidas, que es para fortalecernos, para guiarnos, para consolarnos, para instruirnos, también para corregirnos, para exhortarnos y prepararnos para ese día glorioso. Y mientras viene ese día glorioso en esta tierra, estemos preparados para toda buena obra, preparados para servirle a Él en todo lugar. Y le doy gracias a todas las personas, los hermanos, familias que han estado apoyando este ministerio desde sus lugares, han estado apoyando ministerio en oración, e intercesión, en consejería, en ánimo, porque lo necesitamos. Algunos también han estado apoyando económicamente. Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos, y sé que la palabra del Señor nunca ha fallado cuando Él ha dicho que cualquiera que le brinde así sea un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, no dejará de recibir la recompensa. Y le pido a mi Dios para que esa palabra siempre esté cumpliéndose en cada uno de ustedes, y la bendición corra como ríos, torrentes sobre sus vidas, y cada día puedan ustedes disfrutar de ese Dios grande, de ese Dios amoroso, de ese Dios incomparable que tenemos, que no hay otro Dios como ese Dios. Y quisiera compartir un mensaje de la palabra del Señor, y quiero tomar un texto central allá en el libro de Lucas capítulo 23. En el libro de Lucas capítulo 23. Y dice la palabra del Señor, versículo 46. Nomás voy a leer este versículo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Leo otra vez. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Amén. Muchas veces, varias veces, hemos tocado estos temas, y lamentablemente para algunos de nosotros son los momentos más tristes, lamentables, que podemos seguir. Pero alegremente nosotros, si no hubiese sido esto lo que Jesús nos dio, usted y yo no teníamos esperanza de vida, no teníamos esperanza de salvación. Se había inundado en nosotros la tristeza, la angustia, el quebranto, y nos había llevado, y Dios fue el que trazó esta meta. Vino aquí a la tierra y sufrió grandemente. Y quiero dar a entender algo, y muchas personas en este mundo, durante muchas generaciones, no tan solamente las de esta generación presente, sino desde las generaciones que han existido 2000 años atrás, me refiero en la persona del Señor Jesucristo, muchas generaciones en diferentes partes del mundo, diferentes edades, épocas, culturas, han tenido que pasar por quebrantos demasiado grandes, algunos dolorosos más que otros, además muy prolongados, pero el sufrimiento
que padeció la persona del Señor Jesucristo no se puede comparar con ninguno de esos sufrimientos que alguna de las personas en todo este tiempo, en estos 2000 años, ha padecido. No se puede comparar. No hay sufrimiento más grande que el Señor Jesucristo tuvo que padecer. Y hay muchas cosas que no hemos entendido todavía y no hemos analizado a fondo, porque en lo personal, al decir que el sufrimiento del Señor Jesucristo es el más grande, y podemos nosotros tener volúmenes, literatura, donde personas en esta tierra los torturaron a lo máximo, especialmente en esos países donde gobierna directamente el diablo a través de los gobiernos y no hay permiso para las iglesias adorar a Dios, y el que le adora en esos lugares es perseguido, y son torturas incomparables, inimaginables, que han padecido. Algunas de ellas han salido a la luz, pero la mayoría de ellas han quedado en el silencio, sufrimientos grandes. Y en lo personal decía, ¿por qué podemos decir que el sufrimiento de Jesucristo es más grande que cualquier ser humano haya podido padecer, ni que haya de padecer en esta tierra? Hoy pude entender algo, que el sufrimiento del Señor Jesucristo, pude entenderlo, que vino en 3 direcciones diferentes, y ninguna de esas direcciones estaba al alcance de que Jesucristo pudiese hacer algo. No podía él hacer absolutamente nada, porque no dependía de él, dependía de lo exterior que había de él, en 3 direcciones. No dependía de él poder apaciguar ese sufrimiento. De haber dependido de él, de pronto el Señor Jesucristo mismo había podido soliviar, apaciguar el dolor y el quebranto que recibió. Y las 3 direcciones que encuentro del sufrimiento del Señor Jesucristo, y me estoy refiriendo en especial desde la noche anterior, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, estaba orando, desde ahí inició el sufrimiento y el quebranto más grande, y al otro día, pasadito de mediodía, fue que terminó con la muerte. Expiró, falleció, murió. Ahí terminó. Y podía entender que en las 3 direcciones en que Jesús vino el sufrimiento, uno de esos fue el mundo. Uno segundo fue el reino de las tinieblas. El sufrimiento vino de parte del reino de las tinieblas. Y otro que yo no podía haberlo entendido, tal como hoy Dios me lo reveló, el sufrimiento que viene de parte de Dios. Y creo que fue el más tremendo. Y más tarde creo que lo voy a explicar para entenderlo. Al entender todas esas cosas, nuestra fe se solidiza, se establece, se fortalece, se afirma más en Dios, y podemos conocerlo más profundamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo? El propósito que Él ha tenido para con nosotros, que no es simplemente una religión que Él vino a traer. No, esto no es una religión, es una calidad de vida. Es la única clase de vida en la cual podemos nosotros trascender hasta la eternidad. Y le agradecemos a Dios porque Él nos está abriendo a nosotros el entendimiento. Primer sufrimiento de donde venía el Señor Jesucristo fue del mundo, porque casi todas las personas, en excepción un grupo muy reducido en los tiempos del sufrimiento, que lo habían conocido, había recibido algún bien de la persona del Señor Jesucristo. Cuando fue apresado, todos se volvieron en contra, algo que no podemos entender. Es como si la mentalidad de todas las personas, de pronto como con un clic, con algo que en algunos medios ocultistas que ponen algún detonador, y tan pronto la persona escuche algún ruidito, de una vez la mente le pasa de un plano a otro plano. Eso sucedió
en los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo fue entregado en esa misma noche, como que eso se disparó en las mentes de las personas. En cuestión de mediodía, ya la mayoría de las personas estaba diciendo a gritos: crucifícale, 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 crucifícale. ¿Y cuántas personas habían recibido el bien de Dios? Infinidad de personas, cantidad de personas, pero todas se volvieron contra Jesús. Al mirarlos, parecían ellos como perros rabiosos, crujiendo los dientes y vociferando lo que algunos les dijo que dijeran: crucifícalo, como loros repitiendo: digan crucifícalo, y todos decían lo mismo. Y muchos resultaron diciendo crucifícalo sin entender qué era lo que estaba pasando. Era la mente de ellos que fue totalmente manipulada, controlada por el reino de las tinieblas. Y no solamente eso, sintió los azotes, sintió el látigo, sintió las bofetadas, sintió el rechazo, sintió la traición de las personas que él de pronto les había hecho algún bien, les había dado de comer, los había consolado, les había soliviado el sufrimiento, la tribulación. A muchos los sacó de la tribulación, y también sintió lo que le hicieron. Le enterraron los clavos en sus manos, en sus pies, una corona de espinas en su frente, y látigo, y su espalda le quedó como una sola llaga, como una masa revuelta entre pedazos de carne, y se le veían las costillas desnudas, completamente sin piel y sin carne, y quién sabe cuántas cosas horripilantes más. Eso era lo que sentía de parte del mundo. Y había otro sufrimiento por el cual él podía sentir, otra dirección, y era de parte del reino de las tinieblas. No fue fácil esto. No fue fácil. No tan solamente de las personas, que cualquier persona, de que de pronto tenemos buen corazón y somos sensibles a lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, somos sensibles, nos herimos en lo más mínimo por alguna inconveniencia con otra persona, y nos preocupa hartísimo de que esa persona de pronto se ofendió conmigo, y entonces eso es tremendo. Eso multipliquémoslo por multitudes que se fueron en contra del Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentiría el corazón mismo del Señor Jesucristo al ver multitudes, y como que si no, nunca lo hubieran visto, como si fuera la persona más malvada que estuviese sobre el planeta Tierra? Ahora se añade esto, el ataque del reino de las tinieblas, también de parte del reino de las tinieblas. Para el diablo era la fiesta. Estaba en celebración, celebrando en su reino una victoria. ¿Cuál victoria? Que había logrado apresar al Señor Jesucristo, y lo había torturado, y lo había clavado en la cruz del Calvario. Jesucristo sintió la descarga terrorífica del reino de las tinieblas, de las fuerzas de las tinieblas, las cuales nadie ha podido considerar esto. Nadie ha podido sentir el terror del peso de las tinieblas. Nadie que no haya pasado por esa situación puede sentirlo. Algunos dicen el término diablo, y que me lleven el diablo, y cantidad de cosas sin sentido. Pero escuche el testimonio de personas que hemos podido percibir algo de ese terror. Eso no se puede describir. No se puede comparar el espanto que hay, el terror que se siente, la angustia incontrolable, de pronto un dolor en el cuerpo físico. Usted tiene la esperanza de pronto con algún analgésico, alguna medicina, algún tratamiento médico, usted lo puede de pronto controlar, pero en la cuestión de ataque de Satanás, ¿usted cómo hace sin tener a Dios en su corazón?
Es algo terrible que se siente, es algo que usted no puede ni dormir ni comer y es un desespero que se apropia de su mente, de su corazón, y aun cuando usted esté en un lugar físico bien seguro, usted piensa que está en el lugar más terrible. Todas esas descargas fueron traídas, descargadas sobre la persona del Señor Jesucristo, porque el diablo lo hizo con toda su furia, a desquitarse de esa persona que en esta tierra vino a quitarle el poder que él tenía, el gobierno que él tenía. Jesucristo sintió ese terror, fue sufrimiento grande que él sentía en este planeta Tierra. El caer en las garras del diablo, porque ahí estaba en las garras del diablo. Pero quiero explicar otro punto. Y decía que los sufrimientos del Señor Jesucristo vinieron en tres direcciones. Una de parte del mundo, otra de parte de las tinieblas y otra de parte de Dios. ¿Cómo así de Dios? Y les voy a explicar por qué decimos que sintió sufrimiento de parte de Dios mismo. Sí, mis hermanos. Porque cuando desde la noche anterior, y usted analice, lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los acontecimientos desde la noche anterior. Desde esa noche, lo normal de la persona del Señor Jesucristo, lo cotidiano, la agenda del Señor Jesucristo, era que tan pronto se iba oscureciendo, Él se apartaba en un lugar, en un monte, en un huerto, y se apartaba a orar con el Padre, y era una delicia. ¿Y a quienes se llevaba siempre Jesús a orar allá? Por lo regular se iba solo. Él se iba solo, era un deleite, y a veces le daba la medianoche, le daba las 3 de la mañana, le daba las 5 de la mañana, y al otro día común y corriente iba a buscar a los discípulos, y qué precioso era la vida cotidiana, era la agenda del Señor Jesucristo. Pero en esa noche fue cuando comenzó a sentir el rigor de la ausencia de Dios en su vida, en la noche anterior. Todo el tiempo de su ministerio, de su vida aquí en la tierra, 33 años, aquí en la tierra, siempre había tenido esa delicia de orar al Padre. Y se apartaba solo. Y siempre él tenía la seguridad de que Dios lo escuchaba. Y hablaban como hablar dos personas aquí en la tierra. Esa era la relación de Jesucristo con el Padre. El Padre con la persona del Señor Jesucristo. Y en alguna ocasión, cuando Jesucristo estaba parado frente a la tumba de Lázaro, que lo resucitó, lo que dijo: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Entonces esa expresión era lo cotidiano de él, de que siempre que Jesús oraba, el Padre le escuchaba. El Señor Jesucristo nunca, y óigalo bien, usted lea los 4 evangelios, es preciosa esa historia. Y lea y póngale cuidado a este detalle. En todo el tiempo del ministerio, Jesús nunca se valió de ninguno de los discípulos para ir a que lo acompañaran a orar, porque de pronto estaba como miedoso, y que solo, y que el sereno, y que la oscuridad. No, él siempre se iba solo a orar. Si en alguna ocasión algunos discípulos se fueron con él, era porque ellos querían ir a acompañarlo, no porque Jesucristo le dijo: camine, me acompañan, sino que de pronto ellos lo seguían. Y gloria a Dios por eso. Pero en esa noche anterior del sacrificio de él, en esa noche en especial, había llevado a 3 de los mejores discípulos. ¿Cuáles eran los 3 mejores? Los que estaban más cerca de él. ¿Para qué? Ahí vemos que ya se había iniciado el sufrimiento grande, digo, de parte de Dios. ¿Qué había percibido la persona del Señor Jesucristo? Los discípulos, Juan, Pedro, Andrés, lo acompañaron, porque ya percibía que la oración que comúnmente él hacía con el Padre
ya no era igual. Ya no era igual. Era como si el padre hubiese comenzado a abandonarlo. Él lo percibió en esa noche. No lo dijo abiertamente, pero esos detalles me da a entender lo que así lo hizo. Se llevó a Juan y a Pedro y a Jacobo. No había ese fluir como antes él lo tenía, de hablar con el Padre, de intimar con Él, de detalles, y todos los días que hablaba Jesús en todas esas noches, pues no hay registro de eso, pero lo más probable es que hablaban los dos y el Padre le decía: mañana yo le tengo este oficio, mañana usted va a ir a resucitar a Lázaro. Estaba bien enfermo, cuando lo mandaron a llamar a usted, él falleció de una vez y ya lo enterraron. Mañana vaya y resucite a Lázaro. De pronto le decía: mañana va a tener un día de predicación bien amplio y muchas multitudes lo van a acompañar a usted. Entonces se les va a hacer tarde, dele de comer. Yo les voy a multiplicar unos panes que va a llevar un chico. Y era detalles, esas eran las cosas. Y al otro día sucedían exactamente. Es por eso que Jesús decía: Señor Padre, gracias porque sé que siempre me oyes. Pero en esa noche no fue igual. Él comenzó a sentir como un alejamiento, como que ese fluir se detuvo, como que ya no había ese sentir. Él hablaba y como que no había esa relación entre él y el Padre, entre el Padre y él. No escuchaba nítidamente la voz de Dios como antes. Y todo esto comenzó a aumentarse una angustia. El terror se apoderó de su alma y corazón. Se comenzó a apoderarse de él. Esto que estoy hablando, estoy seguro que todos los servidores de Dios que le estamos sirviendo y que lo escuchamos a Él diariamente, el día que nosotros no lo escuchemos a Él, mis hermanos, esto lo podemos percibir. Y más cuando sabemos que hay algo en nosotros que le hemos fallado y como que ese fluir se cortó, no es lo mismo. Y entonces lloramos y nos quebrantamos y no hay nada. Y entonces ¿qué nos toca? Volver como del principio, como volver a aprender a caminar. Y hasta después de varios días comienza otra vez ese fluir. Pero el quebranto es grande, el sufrimiento, la zozobra es grande. Se me fue mi Dios, no lo volví a escuchar. ¿Dónde está? ¿Por qué calla, Dios mío, cuando yo le clamo? Y entonces eso es una angustia. Es la angustia más grande que la persona del Señor Jesucristo comenzó a percibir. Estoy hablando de los sufrimientos que vinieron en 3 direcciones. Estoy hablando de la tercera dirección donde vinieron los sufrimientos. Se decía de parte del Padre, porque desde esa noche él sintió que el Padre comenzó a alejarse de él. Ya no era lo mismo. Ya no hablaba con el Padre. Ya tenía que haber un esfuerzo demasiado grande. Dice Mateo capítulo 26, versículo 38. Jesús lo podía expresar de esta manera. Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Expresó la tristeza cuando dice hasta la muerte. Es tan grande esta angustia que yo pienso que esto voy a morirme, no lo voy a aguantar. Eso era lo que estaba hablando Jesús. Era el sufrimiento grande que estaba sintiendo. Mi alma está triste hasta la muerte. Creo que yo no voy a aguantar esto. Quedaos aquí. Quedaos aquí. Velad conmigo. Por favor, ayúdenme. El Padre no me quiere escuchar. No lo percibo. Algo pasó entre Él y yo. No me escucha. Y fue a pedir auxilio a los discípulos. ¿Y cómo estaban los discípulos? Estaban bien avivados.
Estaban bien, le dijeron: tranquilo Jesús, aquí estamos los tres en guerra espiritual, aquí lo estamos apoyando grandemente. Tristemente le aumentó el dolor cuando los vino a mirar otra vez y estaban extremadamente cargados de sueño. Y decía hace unos días: esto era de parte del reino de las tinieblas, esto era sobrenatural. También por ese lado estaba sintiendo los dos ataques: la falta de respaldo de parte de las personas y también el ataque de parte del reino de las tinieblas, cargando con sueño a los discípulos para que no lo apoyaran y él se sintiera lo más solo posible, mientras el Padre también lo estaba abandonando. Era que el Padre ya prácticamente lo había abandonado. Lo había abandonado literalmente, y por eso él decía: mi alma está triste hasta la muerte. Literalmente Dios se apartó de él. Sí, en la parte humana de Jesucristo fue lo más terrible, fue el sufrimiento más grande. Por eso decía: el sufrimiento que viene de parte de Dios. Pasar todo el proceso de juicio, de tortura, de sacrificio, sin poder percibir en absolutamente nada de la presencia de Dios. Eso sería terrorífico. Él sabía lo que iba a pasar al otro día. Y es por eso en esa noche se fue a orar. Pero cuando fue a orar, percibió que el Padre ya no estaba en la misma condición con él. En otras maneras lo había abandonado. Y decía: ahora mañana yo cómo voy a aguantar, resistir todo esto. El Padre ya no está conmigo. ¿Cómo voy a tener fuerzas? Y fue literalmente que Dios lo abandonó. Así lo percibió. Fue lo más terrible de sufrimiento de la persona del Señor Jesucristo. Para mí es esto. Por esa causa fue que pronunció otra palabra en la cruz del Calvario y lo dejó narrado Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la noche anterior percibió que Dios se apartó de él. Terrible esto. Hasta que no aguantó en su humanidad. Él no falló con eso, pero tenía que reventar de algo. Y le dijo: Padre, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué apartaste tu presencia de mí? El dolor era más grande que el sufrimiento que se sentía a causa del mundo. El dolor era más grande que el que sentía de los ataques del diablo. El dolor más grande que Jesús sintió fue a causa de que Dios se apartó de él. Dios se fue de él, literalmente cumpliéndose lo que el profeta Isaías se había hablado allá en el capítulo 53 iniciando y terminando el capítulo 52, que narra esto. Pero voy a leer el versículo 4 del capítulo 53 de Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Y mire la otra expresión: por herido de Dios. El cielo se abrió y en forma corporal, como una paloma, descendió el Espíritu Santo sobre la persona de Jesucristo, y el cielo se abrió, un portal divino sobrenatural se abrió,
y escucharon una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Me complace que él sea mi hijo. Y en otra ocasión fue la transfiguración, cuando los discípulos dijeron: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Escúchenlo. Ahora no es así. Si Dios dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco, ¿por qué fue abandonado y por qué Dios lo hirió? ¿Por qué Dios lo hirió? ¿Por qué están estos detalles? Yo creo, para Jesucristo no era necesario, pero para mí y para usted era necesario que sucediera. Era necesario. Dios había enviado profetas, sacerdotes, reyes, para liderar a su pueblo. Muchos de ellos vivieron recto delante de Dios y cumplieron todos los propósitos de Dios y liberaron al pueblo de Israel. Pero ninguno de esos profetas, ni Moisés, ni Josué, ni David, ni ninguno de esos profetas hicieron lo que Jesús hizo por el pueblo de Dios. Ninguno lo hizo. Ninguno sintió en carne propia lo que Jesús sintió por ese pueblo. ¿Por qué Dios lo abandonó? ¿Por qué abandonó al Señor Jesucristo? Tanto que el dolor y la angustia más grande del Señor Jesucristo que sufrió en esta tierra era el miedo, el sentirse que Dios mismo lo abandonó. Ese es el terror más grande. El profeta Isaías nos sigue diciendo a nosotros lo que en verdad aconteció en la cruz del Calvario. Y Dios nos está hablando a nosotros. Y Dios nos está hablando. Voy a leer de Isaías 53, el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El Señor Jesucristo estaba sintiendo el castigo de parte del Padre por los pecados, como si fuesen de la persona misma del Señor Jesucristo, pero no fueron de él, fueron los de Alfonso Sánchez y los del resto de la humanidad. Estabas recibiendo el castigo. ¿Desde dónde? ¿Desde qué horas comenzó ese castigo? Desde la hora en que él fue a orar después de que partió el pan y dio la copa a los discípulos. Desde esa hora comenzó el proceso y se echó encima todos los pecados de Alfonso Sánchez y del resto de la humanidad. Y entonces, como Dios dijo en su palabra, y él no puede fallar, la paga del pecado es muerte. Y gloria a Dios. Y esto que estamos hablando, el castigo de Dios más grande, ¿cuál puede ser? Hay muchos castigos de Dios. Hay muchos castigos de Dios. En alguna ocasión el rey David falló. ¿Le falló a Dios? Entonces Dios dijo: tengo que corregirlo, tengo que castigarlo. Y uno de esos castigos era que estuviese en manos de los enemigos. Otro castigo en manos del mismo diablo. Y el otro castigo en las manos de Dios, el castigo de Dios. ¿Y sabe qué dijo David? Oh Dios, yo prefiero las manos suyas. ¿Y sabe por qué? Porque hasta ahí Dios no se iba a apartar de él.
El mundo no ha entendido esto. ¿Cuál es el azote más bravo del ser humano? ¿Cuál es el castigo más grave que el ser humano pueda recibir? No es el hambre. Alguien me había dicho, el azote más bravo de la humanidad es el hambre. Y yo quiero decirle, no es. No es. No es una enfermedad gravísima. No lo es. No son los ataques del diablo lo más terrible. No, mis hermanos. No es el sufrimiento de la pandemia del COVID-19 en esos tiempos. No es. Porque todo esto, si usted analiza todos los sufrimientos, los discípulos que anduvieron con Jesucristo, los padecieron. Padecieron el sufrimiento. Algunos los torturaron. Los comenzaron a picar estando vivos. No los mataron y después los comenzaron a picar. No, vivos comenzaron a quitarle pedazos del cuerpo. Y ellos se daban cuenta, ellos miraban en todo esto. Y decía hace unos días que a uno de los discípulos, algún emperador dijo, quítele en toda la piel, y comenzaron a quitarle muy pacientemente. Le quitaron toda la piel de su cuerpo. ¿Cómo sería el desespero tan tremendo? A otro fue sometido a ser lapidado, o sea, puesto allá en la plaza pública y muerto a pedradas. Sufrimientos grandes, pero para ellos no fue algo que les aterrorizara, porque cómo estaba nomás Esteban, cómo estaba Esteban. ¿Acaso algún joven que estaba ahí como también ayudándole, que se llamaba Saulo, no expresa diciendo el rostro de ese hombre era como el de un ángel? ¿Y cómo es el rostro de un ángel? No lleno de sufrimiento, agrio, con arrugas en la cara y en la frente y un desespero grande. No, era con una esperanza grande. Entonces, por eso digo, el sufrimiento en esta tierra no es nada de esto. Lo más terrible que podemos, el castigo más fuerte que nosotros podemos tener, es que Dios mismo tome la determinación de apartarnos de su presencia. Óigalo bien. Eso es lo más terrible. Porque yo me preguntaba, ¿y cómo así que Jesucristo sufrió el padecimiento más grande que ningún ser humano lo ha sentido? Y usted lea mártires a través de la historia. Algunos les hicieron cosas peores, pero el de Jesucristo fue peor. ¿En qué consistía? Precisamente en esto. Ninguno de sus discípulos, ninguno de los mártires nunca experimentaron el sufrimiento de que Dios los apartó de su presencia. Jesucristo lo sintió y lo padeció. Fue que literalmente Dios lo apartó de su presencia, porque el pecado apesta. Y Dios dijo, quíteme esto de encima. A Jesús, cuando se echó encima mis pecados y sus pecados. Entonces el castigo más grande que el ser humano pueda tener es que Dios tome la determinación de quitarnos de su presencia. El mundo no ha entendido esto. El mundo en esta tierra vive tranquilo sin Dios, porque Dios no ha retirado su presencia del ser humano. Así sea el más perverso, el más inicuo, el blasfemo más grande que hay en el planeta Tierra, pero Dios no ha retirado su presencia de ningún ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue escogiendo a hombres y mujeres que están predicando esa palabra y están instando a las personas para que vuelvan a Dios. Pero Dios no ha tomado la determinación de decir, los saco de mi presencia. No, eso no ha pasado todavía. Pero va a pasar. Encontré este texto en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 41. Entonces
dirá también a los de la izquierda. Alfonso Sánchez no va a estar en los de la izquierda. Yo voy a estar allá en ese día en los de la derecha. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. Ese es el castigo más terrible. No es los sufrimientos en la tierra, porque los apóstoles aguantaron todos los sufrimientos. ¿Y cómo estaban? No estaban angustiados. El apóstol Pablo decía: algunos sufrimientos, pero tenemos a Dios. En pruebas, pero victoriosos. Que nos han creído como muertos, pero no estamos muertos, porque tenían a Dios de su parte. Otra cosa es cuando Dios diga: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Malditos, échenlos al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Allá van a estar lejos de la presencia de Dios. Ese es el castigo más grande. No lo había entendido. Esto lo sintió la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que las Escrituras dicen que fue el sufrimiento más grande. Ningún ser humano lo ha experimentado para contarlo. Los que lo han experimentado están allá experimentándolo. El dolor más grande, cuando pasaron en cuestión de un cerrar y abrir de ojos, de este plano de la existencia al plano de la existencia de la eternidad sin Dios, y cuando llegaron allá, lo están diciendo, están gritando: Padre, Padre Dios, sácanos de aquí, sácanos de aquí, y sácanos de aquí, y sácanos de aquí. Ten piedad, ten misericordia. Es porque allí no está la presencia de Dios. Dios los sacó de su presencia. Dios sacó a sus hijos de su presencia. Nunca más. Ese es el castigo más fuerte. No son los sufrimientos, es la ausencia de Dios. Cuando Dios determine, sácalos. ¿Usted se puede imaginar la cara de esas personas? El rostro de aquellas personas que cuando mueren se encuentren en ese lugar. Pensaban que al morir se acababan los sufrimientos, se acababa todo. Otros pensaban que el amor de Dios es tan grande que no mandaría a ninguno al infierno. Pero ahora están gritando con angustia, sin límites: Señor, sácame de aquí. Sácame de aquí. Sácame, Señor. Y así pasan siglos y siglos y siglos y siglos, y por una eternidad diciendo: Señor, sácalo de aquí. Pues el Padre ya ha emitido la palabra. ¿Cuál es? Apartaos de mí. Apartaos de mí, malditos. Y Dios nos está hablando hoy. Dios nos está exhortando hoy y nos está llamando a nosotros. Esto que sienten los seres humanos al recibir la sentencia de Dios. ¿Cuál sentencia? Apartado de mí. Esa sentencia lo sintió la persona del Señor Jesucristo. Él la sintió. Y es por eso que Él dijo: Padre, ¿por qué me dejaste solo? Él la sintió. Y la sigue sintiendo. Y todavía sigue extendiendo su mano. Él la vivió en carne propia. Y es por eso que el Señor Jesucristo está levantando en todos los lugares a hombres, a mujeres, para hablarle a la gente de esto.
levantó a Alfonso Sánchez y lo ha puesto por este medio, porque él sintió lo que se siente cuando la persona llega al otro lado y que nunca jamás tiene la posibilidad de acercarse a Dios, por más que lo grite y que lo llore, de verdad se arrepienta. Ese llamado que Dios nos está haciendo. Hay personas que me están escuchando. Hay personas que me están escuchando. Hay una persona, es un varón, es un hombre. Ha adentrado y ha salido N cantidad de veces del camino del Evangelio. En otras palabras, ha jugado mucho con la salvación. Y Dios le dice, quizás ese es el último mensaje que vas a escuchar. Y le ha hablado serio y claro esas palabras. Porque si llegas a morir, te quitaré de mi presencia. Y le va a doler. Y porque te amo, es porque te he hablado hoy. Y usted ha dicho, si Dios me ama, no me va a mandar. Yo no lo voy a mandar, dice Dios. Usted eligió irse. Y yo respeto, le dice Dios, respeto la decisión suya. Si quieres irte para allá, vete. Y Dios te dice, arrepiéntate. Tienes tiempo para hacerlo. No juegues más con la vida misma, con la salvación que te di. Porque muchas veces te he hablado. He mandado varios de mis siervos a que te hable. Varias veces en sueños me he mostrado a ti. Le he llamado en sueños. Y le he dado varias oportunidades. De cierto te digo, varón, si no te arrepientes, yo los sacaré de mi presencia. Y aun cuando me clames, no te escucharé, porque despreciaste mi llamado. Dios te dice, arrepiéntate, arrepiéntate, antes de que sea tarde. Y yo le digo al mundo, le digo a la iglesia, Dios no ha apartado su presencia de nosotros. Pero a causa de tanto pecado, Dios va a apartar su presencia de esta tierra. Y un día va a decirle a la humanidad, apartaos de mí, malditos. Y Dios nos está hablando. Y Dios nos está hablando. Hay una mujer que Dios le habló de un llamado a predicar. Ha tenido miedo de hacerlo. Y Dios te dice, no calles lo que he puesto en tu boca. Ve y haz lo que te he mandado. Ve. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Levántate, mujer valiente, y verás mi respaldo.
en esas palabras que vas a decir de mi parte. Jesús dijo en la cruz del Calvario: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es otra parte del mensaje. La palabra encomendar es entregar, dar algo a una persona de extremadamente confianza. Jesús no sentía la presencia de Dios. Es que ahí la presencia de Dios se fue. No le volvió a hablar. Pero en su mente humana que Jesús tenía, Él dijo: Señor, encomiendo en tus manos mi vida, mi espíritu. Y cuando dijo eso, expiró. Cuando abandonó su cuerpo, volvió a sentirlo otra vez. Volvió a percibirlo otra vez. Y Dios nos está diciendo: encomienda tu vida en las manos de Él. Encomienda esa causa en las manos de Él. Encomienda ese hogar en las manos de Él. Encomienda ese problema, esa angustia en las manos de Él. Encomienda esa familia en las manos de Él. Encomienda su hogar en las manos de Él. Y Él hará. Y Él obrará grandemente. Y gracias, papá, porque Él está en medio de nosotros, Dios. No te has ido. No te has ido de nosotros, papá. Está aquí. Está aquí en medio de nosotros. Hay tiempo. Hay tiempo para escucharlo a Él. Encomienda todo en sus manos. Encomienda todo. Y Señor, gracias por esa bondad que tienes para con nosotros. Gracias, papá. Porque no te has ido. Y a nosotros nos ha dado ese privilegio. Aunque sí hemos fallado muchas veces. Pero nos has permitido, Señor, acercarnos y saber que estás aquí. Y la súplica diaria, permanente, día y de noche: Señor, no quites tu presencia de mí. No quites tu presencia, no quites tu Santo Espíritu, no lo apartes de nosotros. Sería la angustia más terrible, el dolor más tremendo, el sufrimiento indescriptible, mi Padre de la gloria. Pero si tú estás, podremos vencer cualquier cosa en esta tierra, porque nada nos separará. Y gracias, mi Dios. Gracias, Padre de la gloria. Amén.